Bueno, José Luis, Alonso y Rogelio. Y el tema de hoy es, bueno, el tema que nos toca, por supuesto, ese periodismo posible en Venezuela, una expresión de creatividad, transformación y compromiso. Aquí hay 3 palabras claves, ¿no? Y yo quisiera, democráticamente, les asigné una palabra a cada uno, porque se ve que teníamos que estar corto de tiempo y no se van a poner ustedes de acuerdo. A José Luis le coloqué la palabra compromiso, a Alonso creatividad y a Rogelio transformación, de esas que vamos a abordar hoy. Entonces quisiera que las respuestas estuvieran basadas tomando en consideración estas palabras, ¿no? Y en este periodismo posible hay que hablar de las oportunidades. Y siempre se ha dicho, no, que en las oportunidades, las oportunidades nacen cuando está en crisis, que las oportunidades nacen cuando hay problemas, cuando la gente se está quejando. Pero ¿qué hacemos con esta crisis que está atravesando el país? Es posible ver allí oportunidades y quizás no caer en ese optimismo que muchas veces algunos lo califican de ridículo, de irreal, ese optimismo que a lo mejor nos tiene flotando así, que no nos tiene los pies en la tierra, y sobre todo cuando estamos ejerciendo el periodismo, ya sea periodismo de investigación, sea este periodismo tan importante que ahora está en las plataformas digitales, y el periodismo que por supuesto nace de las diferentes casas de estudio. Aquí tenemos 3 casas de estudio, la Católica, la UCB y la Universidad del Zulia. Entonces creo que son posiciones bien importantes. Comenzamos con José Luis. Primero los invitados, los de afuera. Quiero hablar con estas oportunidades. Nacen ciertamente en la crisis con el periodismo venezolano. Bien, bueno, gracias por la invitación, muy contento, muy honrado de estar acá. Felicitar especialmente a Andrés, a la gente de Medianálisis por todo este esfuerzo y por toda la fragua de estos años. Todo mi reconocimiento. Para mí estos eventos son como una transfusión de energía. Uno a veces llega a estos espacios haciéndose preguntas, preocupado, de pronto a veces te sientes un poco solo y asediado, y cuando vienes para acá a eventos de este tipo, particularmente, además fuera de Caracas, uno sabe que no está solo, pues que está compartiendo el dilema con mucha gente, y que podemos además de recrear nuestra preocupación, nuestro dilema. Claro que estamos frente a un momento gravísimo, no requiere mayores descripciones, el más grave vivido en Venezuela mínimo en 100 años, aunque es verdad que también encuentra una sociedad un poco más asentada, que además está purgando un aprendizaje. Pues este era un país que había llegado a creer que por tener petróleo iba a tener todo resuelto, el dame acá mi cosa, pues, el comportamiento del electorado asistencial, creer que vamos a estar parados sobre un mar de prosperidad. Esa ha sido la conciencia de la Venezuela contemporánea, la sociedad petrolera ha sido esa. Pues y llegó un equipo dirigente encabezado por un presidente que no tiene la menor idea de lo que es gobernar, un señor que no estudió nada, graduado en la Universidad de la Vida, que como decía Luis Pedro España, es la única universidad que no enseña nada. Y bueno, hasta la producción petrolera está totalmente en entredicho. Estamos en un auténtico hueco que además requiere de nuestro concurso como venezolanos, porque uno además acá está cargando con un fardo que es, bueno, no solo el pesar, sino la vergüenza de lo que nos está ocurriendo como nación. Pues esa fuga brutal e indiscriminada de ciudadanos, de talento, de habitantes, huyendo de la tragedia y avergonzada de su país. Pues llegará a naciones como el Perú o como Chile, donde la recibirán con solidaridad y con pesadumbre. Caramba, qué problema el que están viviendo ustedes con las historias cotidianas que vivimos, que en sociedades vecinas ya pues no se viven, o se viven en una proporción pues mucho más pequeña. Yo creo que yo sí mantengo, voy a tomar aquí una frase de Gramsci. Bueno, últimamente Gramsci está siendo citado de forma un poco pirata, tanto por Maduro como por Vladimir Padrino. Es muy probable que ni siquiera se lo hayan leído, pero aquello de pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Yo puedo rescatar pues la existencia de una férrea voluntad de estar acá, de enfrentar la situación, de poner a circular contenidos, de alentar, de defender la moral pública,
de intentar poner luz donde hay oscuridad. Pues estamos en el reino de la oscuridad en este momento en Venezuela. Y en ese marco, en un momento particularmente interesante de la comunicación global, en la cual pues salimos del mundo impreso y pasamos al digital, que me recuerda un poco a la época en la cual los hombres se bajaron del caballo para montarse en los carros, en el siglo anterior. Creo que, claro que estamos en un entorno que sigue teniendo un montón de opciones en términos comunicacionales. Y fíjense nada más cómo era el panorama comunicacional venezolano en los años 90, pues era bastante corporativizado, había empresas de comunicación que tutelaban el estado de opinión del país, bastante arrogantes, cometieron errores graves con periodistas, algunos nombrados por acá, amantes de la denuncia, a veces sin contenido, muy amantes del show. De hecho, la sola palabra ya ni se usa, el show de noticias. No, vamos a hacer un show, un espectáculo. Eso ya nadie se atreve a plantear el hecho informativo en esos términos, por lo menos en Venezuela. Y a mí me parece que eso está bien. Creo que, claro que aquí pues se ha ido desmantelando, se ha ido rebanando la estructura periodística, pero no van a poder con ella, porque a la misma medida en que se le dan golpes grandes a empresas grandes que habían pactado con el régimen anterior, pues también es verdad que hay un montón de medios alternativos que aparecen, que son más difíciles de dominar, y que además descansan sobre una cosa que yo tengo que rescatar, que le escuché hace poco a Liliana Ortega de Cofavic en una entrevista que estaba haciéndole para un tema que estoy escribiendo, que es ese profundo espíritu libertario, ese ánimo, esa vocación por la renuencia, ese ánimo desobediente que tiene el periodismo. Yo no voy a decir que todos los periodistas, pero que creo que los comunicadores venezolanos en lo individual han estado tocados, gracias a la formación en democracia, por esa actitud, digamos, férrea de no dejarse tutelar y de ejercer con dignidad su trabajo para defender las libertades públicas y un aspecto muy importante, la moral pública, porque en Venezuela se ha producido un desfalco brutal de los recursos públicos y lo que pretende el poder político actual es que nos acostumbremos, que nos parezca que eso es normal, que no nos enteremos de lo que está ocurriendo en PDVSA, en Corpoelec, en las empresas de Guayana, en Cadivi, en Sencoex, por donde se nos fue la República, pues con el ejercicio irresponsable, corrupto y tercermundista que hizo esta gente de la gestión pública. Y bueno, sin dejar de reconocer que estamos en una situación muy, muy grave, diría en términos generales que aunque en el corto plazo, claro que no le veo todavía salidas a este problema, yo creo que en Venezuela ya hay un estado de opinión consolidado, estamos purgando un aprendizaje complejo. Digo, porque es que los venezolanos tenían, con este asunto de que éramos ricos, una arrogancia inercial natural. Pues veíamos al resto de América Latina con actitud de perdonavida, que los peruanitos y no sé qué, y los colombianos, y de pronto pues entramos en este hueco, y esto, aquí lo que estamos es aprendiendo, como tuvieron que aprender los italianos y los españoles, que tuvieron que salir después de la guerra, en momentos de hambruna, Portugal, muchos se vinieron para acá, y pues como son naciones viejas, que tienen un largo historial, pues han ido aprendiendo el valor del ahorro, el valor de la honradez, el valor de la rectitud, el valor del respeto a la ley, el valor de la ética en el ejercicio público. Esas son cosas que en Venezuela estaban medio aprendidas, en la era de Betancourt quizás, y que se nos olvidaron, pues estamos gobernados por unos analfabetas, pues entonces eso se perdió, pues. Entonces, creo que sin dejar de reconocer que estamos en un momento muy, muy grave, que en el corto plazo parecen ofrecer salidas, pues yo sí creo que en el mediano y largo plazo esta sociedad va a aprender, está purgando un aprendizaje. Estos medios y estos periodistas de hoy no son los de los años 90. Aquí dudo que vamos a empezar otra vez a lanzar programas como José Vicente Hoy o Los Peñonazos de Peña, con todo el perdón y con respeto a su memoria, porque él hizo excelentes trabajos de periodismo, en entrevistas y tal, no voy a negar su mérito. Dudo que la Fede Cámaras actual de Jorge Botti, de Jorge Roy, sea
la Fedecámara arrogante y distanciada del hecho social de los años 80 y 90. No creo que los sindicatos actuales, en el asedio en el que están, sean los sindicatos de la CTV. No me parece para nada, sin dejar de reconocer sus falencias, que los partidos opositores actuales, que Leopoldo López, que Voluntad Popular, o Primero Justicia, o la MUT, sean los partidos de los años 80, aquella acción democrática todopoderosa y arrogante. No lo creo. Creo que hemos aprendido. Y bueno, lo que necesitamos es una oportunidad para reorganizar nuestro juego y construir una república decente, honorable, de la cual podamos estar orgullosos, que produzca, que domine el demonio, el AMPA. Entonces, bueno, ¿qué necesitamos? Una oportunidad para expresarnos con claridad, salir de este hueco, desanudar los dilemas actuales, concurrir a una cita electoral limpia y que cada quien regrese a su lugar en la sociedad para hacer el trabajo que tiene que hacer. Ya veremos qué puesto le pondremos a lo que quede de chavismo, si están dispuestos a acompañarnos en la reconstrucción de la democracia. Pero para cerrar, diría que bueno, Venezuela lo que necesita es una oportunidad, pues, que en el mediano plazo se van a dar aquí, mucho más temprano que tarde, opciones para iniciar la única tarea que a nosotros debería, que a mí en lo particular me ilusiona, que es formar parte de la reconstrucción de este país. Aplausos. Rogelio, la transformación, te tocó la palabra transformación dentro de esta expresión para ese periodismo posible. Bueno, vinculada, por supuesto, a la oportunidad en medio de esta crisis. Buen día, muchas gracias por la invitación y felicitaciones a Medianálisis. Estoy pensando ahorita en Fe y Alegría en el corazón, ¿no? Ese corazón ha pasado muchas transformaciones, porque ese corazón, para los que hacemos periodismo en Fe y Alegría, ha generado ventajas y desventajas. Sí, en la década del 50 nació Fe y Alegría, y en la década de los 70, a finales de los 70, le dan 2 emisoras a Fe y Alegría, una en Caracas y una en Maracaibo. Posteriormente nacieron 2 más, AM, en Campomata, en Anzoátegui, y otra en Guasdualito. Eran 4 emisoras, AM, antes del boom de las FM. Yo entré en Fe y Alegría después del Caracazo, me fui un par de veces, pero siempre regreso. Y cuando las radios nacen y comienza, bueno, ya montar una FM era mucho más barato que montar una AM. Hoy día hay 22 emisoras de Fe y Alegría en todo el país. Eso nos ha costado, cuando uno llega como reportero, como periodista, que me tocó ser un reportero muchos años, Fe y Alegría, eso no es una escuela, eso no son monjas, curas, no, aquí también hacemos periodismo, ¿no? Entonces, esa fue una desventaja, pero la gran ventaja de ese corazón es la credibilidad. O sea, yo siempre digo que los periodistas que entran en Fe y Alegría tienen primero la de ganar, porque ya el hecho de tener ese corazón da credibilidad, que es un valor fundamental del periodismo. Es decir, yo siempre digo que un comunicador que no sea creíble, evidentemente pierde su capital más importante, que es que sea creíble. Y bueno, ha habido esa transformación. Luego tuvimos muchos años haciendo radio y bueno, llegó este boom del internet, y comenzó en Maracaibo específicamente, que hay de las 22 emisoras, hay unas emisoras que tienen están más consolidadas que otras están muy débiles. Por ejemplo, las radios más consolidadas de la red son Maracaibo, Guasdualito. En San Cristóbal teníamos una emisora, nos quitaron el dial para dárselo a un empresario bueno, ya ese es un cuento viejo. En Puerto Ordaz, en Cumaná, la de Caracas está un poco débil, Mérida también. Es decir, hay unas que están más fuertes que otras, pero cuando tú te acuerpas como red, pues das una sensación que todas estamos fuertes, ¿verdad? Por la red y por el corazón de Fe y Alegría. Entonces, ha habido una transformación. En Maracaibo tenemos 6 años aproximadamente que nos hemos empatado con NCTV, que son medios de la iglesia, pero administrados por, en el caso de NCTV, administrado por la Arquidiócesis de Maracaibo, y las radios de Fe y Alegría administradas por la Asociación Civil Fe y Alegría. Ahí tenemos 2 espacios de televisión y bueno, nos ha tocado transformar, ¿verdad? Hacer la práctica de radio, ahora hacer video, hacer televisión y escribir en la página web, en donde estamos muy débiles. Ahí estamos haciendo un esfuerzo para intentar y aprendiendo con los compañeros
sobre todo de toda esta experiencia de periodismo digital para intentar ser una referencia en el mundo digital. Bueno, luego de esta transformación, el compromiso, José Luis, bueno, no quedaste de último por generación, por edad no. No. El compromiso de ese periodismo posible, de esa oportunidad y sobre todo, y quiero entrar aquí quizás al otro tema, dentro de las casas de estudios, el compromiso que hay en el aula, que hay con los docentes y sobre todo quizás ese verbo y esa reinventiva que tiene que tener esos docentes para hablarle a estos alumnos día a día, para que no desmayen. Bueno, muchas gracias, colega, y primero que todo, felicitaciones a Medianálisis. Yo creo que Medianálisis y los que estamos acá, tanto de este lado como allá, con nuestra presencia estamos respondiendo a esa pregunta originaria. ¿Apostamos? Lo estamos haciendo todos los días. Nuestra presencia acá, nuestra presencia en los medios tradicionales o digitales, nuestra presencia en las casas de estudio, formando nuevo talento en condiciones muy, pero muy adversas, ya es una prueba de compromiso, mucho más allá de las palabras, son los hechos. Yo diría que nunca como ahora, a lo mejor, bueno, quienes tienen más edad me pueden corregir en eso, ¿no? Pero nunca como ahora se requirió tanta vocación, tanta pasión por el ejercicio profesional como en este momento. Sobre todo cuando agarra uno la mayoría, el promedio, y ve que los ingresos que obtienen por trabajar en los medios o por dar clases en las universidades ni siquiera les compensa el traslado de ida y vuelta a sus hogares, sin contar el viacrucis de no tener transporte, de tener que montarse en unos camiones de estaca o en unas gandolas de llevar ganado, por mencionar solo algunas cosas. Eso el que no tiene vehículo, pero el que tiene vehículo, bueno, me decía esta mañana el hijo de Víctor Torrealba que hace una semana el cambio de aceite y filtro de su camioneta le costó 36 millones de bolívares. Entonces yo diría, ¿cuánto tenemos que trabajar los que estamos acá para pagar un cambio de aceite y filtro de ese nivel? Claro, ya esta mañana me dijeron que el precio subió. Okay. Fíjate lo que tú mencionaste al principio. Caramba, tomaron café, además con azúcar, y hasta tenían la posibilidad de ponerle leche. Wow, esto es lo que se llama en el fútbol el hack trick, definitivamente. Luego ni Ronaldo, ni Cristiano Ronaldo, ni Messi quisieran un hack trick como el que tenemos todos los días los venezolanos para poder surfear la ola, que es un término que se utilizó en Medianálisis en un evento previo, ¿no? Y yo lo describía en estos días en mis redes sociales, porque, claro, colocaban, sin quitarle méritos a la proeza, a un brasilero que en Portugal surfeó la ola más grande, poco más de 24 metros. Y yo les decía, wow, Rodrigo, así se llama el brasilero, date una vueltecita por Venezuela para que vean lo que es surfear la ola más grande. Y la estamos surfeando todos los días, lo que aún nos mantenemos acá. Así que compromiso, sí, lo hay. A veces no lo reconocemos de manera consciente, a veces de manera inconsciente, pero lo hay. Algunos más comprometidos que otros. Pero es que, como dijo alguien por ahí, la diferencia entre colaborar y comprometerse es tan obvia como el clásico, y no por, digamos, por ser frase común deja de tener valía, ¿no? La diferencia entre colaborar y comprometerse. Bueno, la gallina colabora con el desayuno, pone el huevo, pero el que se compromete es el cochino, si no, no existiera el jamón, ¿cierto? Entonces hay una gran diferencia entre colaborar y comprometerse. Los que estamos aquí surfeando esta ola estamos comprometidos y lo estamos demostrando todos los días. Como quiera que aquí hay estudiantes de comunicación social, no quisiera dejar pasar una frase que se dijo y que, bueno, en mi humilde opinión merece una precisión. No es verdad que toda persona con un celular en la mano es periodista. No. Puede ser un comunicador, puede ser un infociudadano, colóquele el nombre que usted quiera, pero el periodista no. Para ser periodista se requiere una preparación. Y es lo que te permite después discernir, decantar, contrastar y buscar todas las aristas, investigar todas las aristas de la información para que entonces pueda haber una
opinión sobre un determinado hecho o situación. Sí, es verdad que los teléfonos inteligentes han masificado las informaciones, pero entonces volvemos al clásico, la clásica diferencia que no toda información es noticia, pero sí toda noticia es información. Claro, la gente que no está preparada en el periodismo llama todo noticia. Me he encontrado gente que me ha dicho, wow, con mi celular esta mañana en 5 minutos publiqué 17 noticias. Imagínate. Y yo dije, wow, qué bárbaro. Lo que hay que sudar para hacer una noticia propia, para publicarla además, porque si no se publica no es noticia, así de sencillo. Entonces creo que eso sí vale la pena hacer una precisión. La otra, ¿el periodismo está en crisis? Yo diría que no. Quizás lo que está en crisis son los grandes medios tradicionales que tienen que transformarse, tienen que montarse en esta nueva realidad, en este nuevo contexto, para no morir en el intento. De hecho, eso lo dijo Caparrós, alguien lo citó esta mañana, lo dijo hace poco en un foro en Colombia, si mal no recuerdo, dijo, el periodismo no está en crisis, lo que está en crisis son los grandes medios tradicionales que deben tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de transformación, esa capacidad de adaptarse a los nuevos retos. Y quería también, por cierto, citar, ayer revisando algunas notas, me encontré con esto, que una entrevista que le hicieron a Jürgen Habermas, que es el filósofo vivo más influyente, vivo, ¿no?, en la actualidad. Y él dice sobre los nuevos medios, y a propósito de los retos que se nos presentan, ahora los nuevos medios de comunicación practican una modalidad mucho más insidiosa de mercantilización. En ella, el objetivo no es directamente la atención de los consumidores, sino la explotación económica del perfil privado de los usuarios. Se roban los datos de los clientes sin su conocimiento para poder manipularlos mejor, a veces incluso con fines políticos perversos, como acabamos de saber a través del escándalo de Facebook. Decía o dice Jürgen, yo soy demasiado viejo para juzgar el impulso cultural que originarán los nuevos medios. Lo que me irrita es el hecho de que se trata de la primera revolución de los medios en la historia de la humanidad que sirve ante todo a fines económicos y no culturales. Ese es el gran debate que tenemos hoy en día con las plataformas, con las facilidades que ha permitido toda esta explosión que hemos tenido desde el punto de vista mediático. Compromiso, sí, renovarlo a 2 niveles. El primer compromiso es con nosotros mismos, tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de aprender todos los días, porque todos los días debemos tener esa capacidad de aprender, y más allá de eso también un compromiso social, ya lo dijo alguien por ahí, no se puede ser buen periodista si no se es buen ciudadano. Alonso, seguimos con la creatividad y vamos a aprovechar que están, bueno, que hay estudiantes aquí de 2 universidades del estado Lara, para quizás darle unos consejos a ellos desde tu punto de vista, utilizar la creatividad, incluso, que creo que Lisette lo hablaba, no esperen quizás graduarse para incursionar en lo que es la vocación, ¿no? Y uno puede tener un cargo muy pequeño, lo que sea, pero uno está ahí aprendiendo todos los días. Entonces, ¿cómo utilizar esa herramienta de la creatividad sin quizás esa raya esa línea tan delgada que lo que tú hablabas del infoperiodismo? Hay una gente que no está aportando, pero que no son periodistas, entonces ahí sobre todo los estudiantes de comunicación social tienen que desde este momento saber cuál es la diferencia. Bueno, todas plataformas, toda novedad tecnológica al ingresar digamos, al contexto masivo es recibida con beneplácito y luego un poco problematizada. Eso es normal, eso siempre ha sucedido. Pasó con la televisión y hace poco en La civilización del espectáculo, que es un ensayo de Mario Vargas Llosa, cuya lectura recomiendo ampliamente, él lanzaba algunos dicterios un poco impacientes en contra de Google o de Wikipedia como una herramienta de lectura superficial, al estudiante que agarre, se fusila Wikipedia y lo corta y pega y cree que ya resolvió el problema, como que te inhibe pensar, etcétera. Y eso es más o menos cierto.
Antes acá en el panel anterior se dijeron cosas muy interesantes sobre los límites de las redes sociales, que por cierto no son medios de comunicación, son sumas de ciudadanos, son redes de personas compartiendo cosas, ¿no? No son empresas de información, es lo que quiero decir. Yo diría que un periodista, a veces pasa con los estudiantes de comunicación, lo que me pasó a mí, pues que uno entró ahí como por instinto, sin tener muy claro qué era lo que quería, porque nos encanta comunicar socialmente, cosa que más o menos a cualquiera le puede interesar, pero una vez que entras, entiendes que ahí hay una ventana al campo del conocimiento todo, y que un periodista tiene que ser un curioso compulsivo, una persona que todo le dé curiosidad, tiene que asumir lo que no sabe y tiene que ser un obsesivo del dato y un consumidor de contenidos. Luego tiene que aprender a consumir los buenos contenidos y a entender cuáles son los malos. Entonces yo diría que estas son estrategias. La formación intelectual tiene como dos vertientes, pues dos palancas naturales. Yo creo que hay que hacer uso de todas ellas, pues. Es decir, yo no creo que un tobazo de Wikipedia, si tú no sabes, sea malo. Si tú te lees y pones en contexto un poco, te dan un nombre, te dan una historia, te echan un cuento, una cosa que tú no te sabes, te tiran una palabra que esto qué es. Entonces, bueno, es normal, pues. Nadie está obligado a saberlo todo, menos a los 22 años. Entonces, bueno, ir a Wikipedia a enterarte no es malo. Lo que no puedes es quedarte ahí. No puede ser lo que son los miembros del gobierno, lomolibristas, lectores de solapas de libros. Eso no puede ser. O sea, estar citando a la gente para que te leíste la solapa del libro, ya crees que te leíste el libro y te tiras una cita de toda pirata. No. O sea, una vez que tú ubicaste tu campo de interés, tu obligación es profundizar y enterarte y echar hacia atrás, usar el contexto. O sea, en la comunicación social y en el periodismo, como en casi todo el hecho público, como en la política, cuenta mucho el contexto, la comprensión del contexto, la comparación con contextos anteriores, la interpretación de posturas que ya existían. Uno a veces se asombra porque hay cosas que están dichas hace muchísimos años. De pronto vas a averiguar un tema de política y entonces llegas a Rousseau y ya resulta que Rousseau está trabajando sobre una cosa que ya dijo Aristóteles no sé cuántos siglos antes. Es decir, esa pasión por entender, por amalgamar, te va creando como una red, como una telaraña, como si fueras una araña que te es una red. Entonces, si algo le cae, si algún jefe o algún amigo o algún entrevistado te lanza una información que tú no sabes, tú tienes la red hecha y la red te permite ponerla en contexto. No sé esto, pero sé esto. Entonces, esto no será, entonces enlazas la información. El periodismo y el ejercicio de la comunicación es una técnica que se aprende con el tiempo, se aprende a titular, se aprende a jerarquizar, se aprende a distinguir la noticia. Y bueno, por supuesto tiene que haber un interés natural en el devenir humano. Esto lo digo porque hay gente que no tiene esos intereses. Hay gente que le gusta la oceanografía y le encanta la botánica, le encanta el devenir de las plantas y está muy bien. Para todo hay espacio en este mundo, pero el consumir cultura y ser un apasionado del consumo de cultura, que no pasa necesariamente por arrancar leyéndose a Platón, sino puedes empezar por cosas más ligeras y luego de que es igual que hacer ejercicio, pues después te metes en trabajos más complejos y de pronto un día estás frente a un libro increíblemente complicado y lo vas comprendiendo por lo menos por partes, ¿no? Entonces yo sí creo que hay un tema fundamental, que es la curiosidad y el apego a la lectura, el apego al conocimiento, el apego al dato, el apego a la comprensión de las cosas. Uno en eso tiene que ser incansable. Y por supuesto es necesaria pues la sensibilidad, el amor a la humanidad, pues al entorno, a tu país, a tu sociedad. Todas esas son cosas fundamentales sobre las cuales obrar y bueno, eso es lo que quizás hace que los periodistas, digo yo, pues aun cuando sean personas que pueden sobrevivir en contextos adversos, que pueden sobrellevar circunstancias complejas, se van como curtiendo y van de pronto desarrollando un espíritu ahí, una tenacidad que es muy necesaria. Bueno, utilizaste el término o la palabra incansable. Incansable, así está Fe y Alegría en el país, apostada, de pie. Incansable. Mira, yo quisiera, porque creo que fue muy interesante los dos paneles anteriores. Para mí hay un riesgo en el periodismo en estos momentos, que sobre todo con los jóvenes, que es que se conviertan en periodistas en cualquier plataforma
contra el gobierno. Yo soy de los que pienso, a pesar de que el gran maestro Javier Darío Restrepo no le gusta usar la palabra antipoder, yo creo que el periodista es antipoder. Yo voy a poner un ejemplo concreto con el caso de Fe y Alegría. En el 2002, en el golpe de Estado, vacío de poder, póngale el nombre que usted quiera, la red de Fe y Alegría no dejó de transmitir. Y apelamos a la Constitución, que había un presidente constitucional y que fue derrocado. Evidentemente, después de esa transmisión y de esos mensajes, la red fue catalogada como chavista. Ahora, en este reciente año pasado, cuando se registraron las jornadas, como le digo yo, jornadas de calle, porque ahí hubo protestas y había un término que no me gusta utilizar a mí, que es guarimba, que es alteración del orden público, quemar un semáforo, póngale el nombre que usted quiera. La Fe y Alegría, además de informar, hubo un debate de que había que asumir posición. Y se comenzaron en todas las 22 radios a colocar unos micros. Bueno, también de respeto a la Constitución, de respeto a los derechos humanos. Bueno, eso trajo como consecuencia que el 5 de septiembre a la 1 de la tarde, con ATEL, llegaron 2 funcionarios a la radio Fe y Alegría de Maracaibo y dijeron: ¿ustedes están habilitados? No, apaguen el transmisor. El transmisor lo apagamos a la 1:05, 1:10 de la tarde. Y fue impresionante. Yo eso no lo he visto, yo no tengo que eso haya pasado en este país. 40 minutos después, la misma funcionaria de Conatel llamó a la directora y dijo: por favor, prendan el transmisor. No, hubo un problemita, pero no, salgan al aire, no hay problema. ¿Pero usted está segura? Sí, por favor, prendan el transmisor. Prendimos el transmisor, no estuvimos fuera del aire 1 hora. Bueno, el impacto en las redes sociales fue impresionante. Entonces, allí, pues decían: bueno, estos son opositores. Entonces, yo creo que el periodismo, repito, tiene que ser antipoder. Antipoder en el sentido de antipoder o de conectar el poder con la gente. Y lo digo porque ahorita pasó recientemente un tema con las criptomonedas. En Maracaibo, el gobernador Omar Prieto, el gobierno nacional autorizó. Al principio habían hablado de una nueva criptomoneda aparte del petro, que es Criptolago. No era una criptomoneda, sino que permite que el gobierno regional tenga 3 granjas de criptomoneda. Una en Maracaibo, una en San Francisco y una en Cabima. Es decir, básicamente apoderarse del negocio. O sea, controlar totalmente el negocio de las criptomonedas. Cuando entramos en ese tema de la criptomoneda, como dicen los periodistas de investigación, vimos la cola de la rata, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar, fue impresionante descubrir que ahí está metido medio mundo. Chavistas. ¿Por qué? Una cosa que nos enseñaron cuando daban economía política en las universidades. El capital no tiene ideología. Cuando hay plata de por medio, ese son lo bailan todos. Entonces, yo insisto, sobre todo porque es que llegan los muchachos, sí, porque el gobierno, yo creo, evidentemente, el gobierno tiene el sartén, eso es el Estado, el gobierno quien genera las políticas públicas, evidentemente, y ahí hay un actor pero que no se convierta, lo que nosotros por lo menos hacemos, de no estigmatizar que es contra el poder político, no, claro. Sobre todo el económico, donde se cruzan, y escuchando a los compañeros, cuando uno comienza a jalar esa cola, comienza a ver que hay unas relaciones impresionantes de poder económico y político. Bueno, para que vayan preparando las preguntas para nuestros integrantes del panel, yo quisiera también, mientras llegan las preguntas, hablar contigo, José Luis, y luego con Alonso, el tema del periodismo de alto riesgo, esta profesión, porque a lo mejor sí, yo siempre digo que el periodista tiene que ser terco, y es terco por naturaleza, ¿no? Entonces muchas veces esa terquedad nos hace que nos señalen, nos hace quizás que nos tilden de un bando a otro. Pero no es secreto que hay un alto riesgo, sobre todo en materia de seguridad con los periodistas, cuando se deciden a hacer el trabajo como se tiene que hacer. Entonces, vuelvo quizás a nombrar a los estudiantes en este momento, porque
bueno, ojalá a ellos les toque la Venezuela que a nosotros nos toque reconstruir en papel y en radio y televisión y contarla de esa manera, pero en estos momentos con este periodismo de alto riesgo. Bueno, el ejercicio periodístico, mientras más se dedica a la investigación, mayor es el riesgo, más alto es el riesgo que hay que pagar. Y no es nuevo. Las únicas 2 veces que yo he estado detenido o retenido, no sé cuál es el término utilizarlo, fueron en los años anteriores a Chávez, ¿no? Que en una oportunidad, cuando el año 91, un agente de la DICIT asesinó a un estudiante acá en el núcleo Tarabana de la UCLA. El único equipo periodístico independiente que estaba allí éramos nosotros, los corresponsales de Radio Caracas Televisión. Y como sabían que teníamos esa grabación y además lo habíamos transmitido, pues nos llevaron a la sede de la DICIT. A mí me sacó de la DICIT el Colegio Nacional de Periodistas, que fue toda la directiva en pleno. Yo acababa de entregar, estaba todavía como secretario general del Colegio de Periodistas, y fue toda la directiva y se plantó en la sede de la DICIT hasta que no me soltaron, no se llevaron de ahí. Y eso fue en una ocasión. Pero en la segunda ocasión también recuerdo que fue igual. Vimos un hecho criminal en el que estaba en curso un personaje del gobierno y bueno, igualmente pues me invitaron a declarar en la anterior PTJ, hoy 6 CPC, y pretendían en todo caso era matar al mensajero, ¿no? Pero con eso lo que te quiero decir es que siempre ha habido alto riesgo. Hoy en día, en un contexto de nuestro país como este, se acrecienta más, porque es que no solamente que corres riesgo, como dices tú, de criticar o de poner en evidencia más bien a los personeros del gobierno, es que ocurre también con algunos de la oposición, entre comillas. En el periodo pasado de elecciones regionales, la única llamada que hubo al canal para cuestionar cómo se estaban llevando a cabo los programas de opinión de la mañana no la hizo precisamente la candidata del PSUV. Por ejemplo, hace unos días, una colega se quedó esperando a un candidato que no es precisamente el candidato del gobierno y llegó al canal y decidió, no, me voy, y la dejó embarcada después que se había armado toda la escena allí para hacer la transmisión del evento. Entonces, cuando te pones a ver, sí, es una relación de antipoder. Antipoder no solamente es antigobierno, es antipoder económico, antipoder social, eclesiástico, en fin, de toda naturaleza. Pero qué bueno que sea así, porque de alguna manera el periodismo de investigación está sirviendo para hacer ese contralor que nadie está cumpliéndolo en este momento en un país donde hemos perdido las instituciones y donde no hay autonomía de poderes. Entonces, claro, tú dirás, sí, pero ya con eso que me dices de que no hay instituciones y que no hay autonomía de poderes, eso te da cuenta del riesgo que corren los periodistas. Pero eso no es para que nuestros estudiantes de comunicación social se atemoricen y digan, wow, no, entonces como que más bien me dedico a la oceanografía, ¿no? Como tú decías. No, sino por el contrario, es que eso va intrínseco con nosotros, eso va en la adrenalina nuestra, eso forma parte de nuestra vocación como periodista. Yo recuerdo que cuando la intentona golpista del 92, la del 27 de noviembre, nos encontramos en la sede de la corresponsalía de Radio Caracas y decíamos, ¿dónde puede haber, digamos, cuál puede ser el epicentro del problema aquí hoy? Bueno, si el golpe lo está dando la aviación, vámonos para la base aérea, yo recuerdo. Claro. Y cuando nos fuimos hasta el aeropuerto, nos metimos por el aeropuerto comercial, aprovechamos que bombardearon unos F-5 allí y nos montamos en la ambulancia de los bomberos que iba a sofocar los incendios para meternos en la base aérea y comenzar a transmitir desde allí. Y allí nos agarraron detenidos. Recuerdo que a mi camarógrafo, que es hoy el dueño de Promar Televisión, Jorge Kozowski, lo amarraron con el cable de mi micrófono, por ejemplo. Sí. Y nos llevaron, esa fue la segunda vez también estuvimos retenidos como 3 o 4 horas en un calabozo de la base aérea porque habíamos transmitido y ahí se veía quién era leal y quién era insurrecto, ¿no? O sea, esos eran los términos que utilizaban en esa época. Bueno, entonces, eso es lo que te da cuenta es que, pero bueno, en ese momento no pensamos, bueno, no, tengo 2 hijos, una esposa, una casa. No, tú piensas, o sea, es la adrenalina. Cuando tú ejerces el periodismo, es una cuestión que va en ti. Tú en ese momento quieres dar la información y darla lo mejor posible y para eso investigas, buscas todas las aristas de la información, la procesas, la verificas
y sacas algo que alguien en algún momento quiere que eso esté tapado, que eso no salga a la luz pública. No se cuente. Bueno, para Moleiro, está aquí la pregunta. Yo iba a preguntar, te iba a preguntar antes si fuiste retenido, detenido, preso. No. Todavía no. Sin descartarlo, ¿no? Pero espero que no. Bueno, dice, en la rebelión de los náufragos de Mirta Rivero, ¿hubo abuso de libertad de expresión contra el presidente Carlos Andrés Pérez? Hubo varias cosas. Hubo incomprensión del programa económico que se estaba adelantando, y ahí también hay un aprendizaje que purgamos, que es la valoración de ese periodo, la valoración de lo que intentó hacer Carlos Andrés Pérez más allá de su figura, incluso la reinterpretación de todo aquello. Hubo un sobregiro excesivo en el uso de la libertad de los medios. O sea, fíjense, yo no creo que los medios estemos acá para santificarnos y decir que siempre acertamos y que somos unos querubines, los paladines de la libertad y los demás son los malos. No, los medios se han equivocado muchas veces, hay periodistas que se han equivocado mucho, hay plantas televisoras que se le fue la mano. Aquel fue un estado interesantísimo para analizarlo en retrospectiva. El motivo por el cual se llevaron a Carlos Andrés Pérez a juicio, visto en retrospectiva, lo que da es risa, sobre todo habida cuenta de lo que estamos viendo ahora. Pues un kinder, nada, es un espectáculo, y claro que ya había un ejercicio, una venganza política adelantada y un estado de opinión crispado por un comportamiento irresponsable de algunas televisoras, una dificultad para porque es que yo creo que los periodistas, hay una palabra que me da un poco de risa, me la dicen mucho, pero esta de ser opinador. Dice, bueno, todo el mundo tiene opiniones, eso no es un oficio, ¿no? Pero yo sí creo que formar opinión, es decir, fomentar la comprensión de las cosas es parte, no toda, pero parte de un ejercicio en el cual los periodistas están metidos entre otros actores. Ahí tuvimos la sociedad no entendió aquello y se creó una leyenda negra en torno a Carlos Andrés Pérez y su entorno. Ustedes no se acuerdan que en los años 80, quienes tienen edad para acordarse, y los 90, aquí empezaron a decir que Carlos Andrés Pérez y que era cocainómano y que era el dueño de la Torre de las Delicias y que lo paraban en los aeropuertos, y había gente que se creía esa estupidez. Es decir, aquí fuimos increíblemente, fuimos muy ligeritos en la cosa y no evaluamos los riesgos, porque al final hay un momento preciso en el cual el asunto pasó de castaño a oscuro. El año 91 fue un año de crecimiento económico en Venezuela y de inflación moderada, pero ya empezaba a sentirse que venía purgándose un malestar militar, y Carlos Julio Peñalosa, que ya está en el exilio, que era el jefe del ejército, lo alertó. Pero al mismo tiempo, un grupo de intelectuales llamados Los Notables, junto a algunas televisoras, empezaron a fomentar un estado de conmoción a partir de la existencia de problemas sociales que, claro que estaban registrados, pero que fueron un poco exagerados, que conocieron un punto fundamental. Cuando Hugo Chávez da el golpe el 4 de febrero, ya Uslar Pietri tenía un montón de tiempo pidiéndole la renuncia a Carlos Andrés Pérez. Y ese golpe se concreta, y hay un momento, el 10 de marzo del 92, un mes después, en Caracas, y creo que aquí también, en muchas partes del país, pero en Caracas en particular, hubo un cacerolazo brutal y la gente decía, hoy es 10, son las 10, vete ya, Carlos Andrés. Y hay que ver lo que es tentar al demonio de más y empezar a decir, vete ya, Carlos Andrés, vete ya, Carlos Andrés, y a mover, a romper, digamos, a fomentar la desconfianza al hecho público, a creer que los políticos son todos unos corruptos, a lo que demuestran lo contrario, y que el mundo privado es un mundo de querubines donde todo es eficiente, y que todo eso descansa sobre la fábula de que este es un pueblo inocente que no parte un plato. Y entonces en esa circunstancia, bueno, terminó saliendo Chávez, que además fue recibido con una fanfarria brutal. Bueno, y aquí estamos. Entonces, eso tenemos que aprenderlo. Eso es una situación que tenemos que aprender. Sí. Rogelio, nos queda 1 minuto y 1 minuto para José Luis. ¿Cómo contribuir al periodismo en la reconciliación nacional? Reconciliación nacional. ¿Cómo puede contribuir el periodismo en esta reconstrucción nacional? Yo creo que, bueno, lo que decía del poder y de los actores, yo creo que tendiendo puentes, y yo creo que contrariamente a ponerme en una acera,
yo creo que el rol del periodismo, el rol de los medios es tender puentes. A pesar de que si tiendes el puente de un poder arrogante, duro, que no tiene escrúpulos con el poder que es víctima, el sector que es víctima de ese poder. Pero yo creo que es eso, tender puentes. El eslogan de nosotros es con todas las voces de la red. Justamente eso, que todas las voces tengan esa posibilidad. Mira, cuando pasó lo del 5 de septiembre, al mes siguiente, el director de Conatel, creo que sigue siendo un coronel, de Tobar, por cierto, tuvo una reunión con la directiva y llevaron todos los recaudos de las 22 emisoras, porque ninguna está habilitada, pero los recaudos están ahí en Conatel. Y él decía, cada radio está monitoreada, cada radio, no es que es la de Maracaibo, no, las 22 están siendo monitoreadas. Así que, y le preguntaba al director, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, hacer el trabajo. Bueno, hacer el trabajo es ese, tender puente. Y tender puente significa informar, pero también, si hay una violación a los derechos humanos, hay que fijar posición. No solo es informar, es opinar también. Bueno, cerramos con José Luis, con el de la casa. Bueno, hay una pregunta dirigida para ti, es la siguiente. ¿Se puede llamar autocensura cuando los periodistas de la planta televisora Promar fueron suspendidos por aplaudir una homilía el 14 de enero? Y la próxima habla de una reflexión, el tema del uso de las redes con los teléfonos, con los celulares, la masificación de la fotografía, y la pregunta es cómo en la profesión se puede evitar la banalización del periodismo. Bien, con respecto a la primera pregunta, es esta que está acá. ¿Se puede llamar autocensura cuando dos periodistas de Promar fueron suspendidos por aplaudir una homilía el 14 de enero? Bueno, yo tengo que decir con absoluta, digamos, honestidad que no me consta que esto sea así. ¿Ok? Y obviamente creo que los trapos sucios se lavan en casa, en el sentido de que no quise desmentir, en este caso, a los colegas. Creo que eso es una conversación que tenemos pendiente, pero la información que yo manejo no es esa. Es lo que puedo decir. Si hubiese estado convencido de que era por esa situación, yo hubiese fijado posición en favor de los colegas, como lo he hecho en otros casos, con el colega Guedes, que estuvo detenido por bastantes días cuando las manifestaciones de calle, que colega del diario El Informador y de otros, porque los gobiernos pasan, pero el gremio es el que queda. Cuando a mí me correspondió estar en el extinto Congreso y fui vicepresidente de la Comisión de Medios, yo voté porque se interpelara al jefe de la Casa Militar porque habían agredido a unos colegas periodistas en una cobertura que se hizo en Miraflores, porque yo sabía que yo como parlamentario podía estar un periodo, 2 periodos, qué sé yo, pero periodista yo escogí ser. Y con esa misma convicción también tengo que decir que si a mí no me consta que un colega ha sido suspendido por una situación, no tengo por qué hacer una solidaridad automática. Por lo menos así es mi forma de pensar, y como te dije, primero el compromiso personal, luego el compromiso también que tenemos con la sociedad y con el gremio como tal, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta. Banalización de la profesión, el uso del manejo de las redes sociales, la masificación de la fotografía. Bueno, yo digo que lo importante con el tema de la banalización y todo eso es que tengamos claro que en esa relación que tenemos con nuestros teléfonos inteligentes, el inteligente tiene que ser uno, sí, no el equipo. Cuando tú dejas que la inteligencia para el equipo, hay problemas, y no solamente para el periodista, sino para todo en la vida como tal, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que sí tenemos que estar claro es obvio que cuando estamos dando una información, si tú eres un periodista que estás usando un teléfono o incluso que estás en un programa de radio o de televisión o declarando para la prensa, tienes que estar consciente de tu condición. La gente puede aceptar que Pedro Pérez se equivocó y repitió y retuiteó una cadena falsa, como por ejemplo todas esas que sacaban de Simón Díaz, que todos los días lo mataban y resucitaba el tercer tuit, ¿no? Bueno, pero lo que no puede aceptar es que Alonso Moleiro, el colega, tú o yo, ¿verdad?, que tenemos alguna preparación incluso desde el punto de vista universitaria, pues cometamos ese desliz. Obviamente somos humanos,
Somos humanos y podemos cometer errores y seguramente los hemos cometido y cometeremos, ¿no? Pero tenemos que minimizar esa posibilidad porque para eso nos hemos preparado. ¿Ves? Entonces, eso sí tenemos que tener claro. Banalización, bueno, depende del punto de vista que se vea. Hay gente que por ejemplo, asocia banalización con farándula. Sí. Y conozco muy buenos periodistas de farándula que no precisamente banalizan, sino que van y buscan la noticia y al personaje le extraen lo que es noticia. Entonces, por eso no creo en generalizaciones, porque las generalizaciones siempre son odiosas e injustas. Yo creo que es un compromiso personal. Creo que está en nosotros seguir contribuyendo a que esto cambie. Y cuando digo cambie no me refiero a lo político partidista, pero sí me refiero al hecho político, porque es que, digamos, ¿por qué tenemos que tener, nos tiene que dar escozor hablar de política, pero política con mayúscula, que es otra cosa? Que no seas militante partidista, esa es otra. O no partidices un argumento, esa es otra circunstancia. Pero creo que esta es una profesión como la de todos, que siempre está en constante revisión y tenemos además unos jueces muy, muy fuertes, que es la opinión pública. Claro. A ella nos debemos, y como lo dijo acá el colega, hay un activo muy importante para un comunicador social, para un periodista, que es su credibilidad. La credibilidad te cuesta años a veces construirla y se te puede ir así, en un pequeño descuido. En un tuit. Entonces, por eso le digo, sobre todo los que se están formando en las universidades, comprométanse primero con ustedes mismos a ser profesionales de excelencia. No sean uno más del montón. En la medida que cada uno de ustedes cumpla con su propio compromiso personal, están contribuyendo con su granito de arena a reconstruir este país, porque yo sí creo, y volviendo al punto inicial, apuesto, porque aquí las cosas cambian y cambian para bien. ¿Eh? ¿Siguen apostando? ¿Sí o no? Bueno, un aplauso para nuestro panelista.